tanto susto a la incertidumbre o al futuro, que hoy día lo vamos a hablar intercambiablemente, es porque tus expectativas son demasiado grandes. Probablemente. Entonces ahí hay un tema muy heavy que es ¿qué estás pensando de tu futuro? ¿Cómo crees tú o te estás como atacando? ¿De qué manera crees tú que debería ser? Bueno, salud. Salud, amiga. Por futuros patrocinios. Eso. Por las Ok, colaboraciones. Wild Foods o Wild Protein, como se diga. Oh, la brima. Ay, a mí también se me fue el cosito. Ya, acá hay una falla técnica. Sí. Si quieren patrocinio, arreglen esta cosa. A ver, probémoslo. Esta intro tan larga. Esto es lo que yo quiero. ¿Intercambio? Ya. Damn. Surprisingly good. Sí, ya, confirmadísimo. Sí, no le teníamos fe. Ya. Welcome al White Dragon Podcast. And welcome to Letters Myself. Welcome a los podcasts de cada una. Qué rico tenerte. Ha sido un placer estar en este nuevo set. Gracias por prestarme tu espacio. Sí, es tuyo cuando quieras. Bien, thank you. Feliz de estar aquí. Sí. Like 1 year later. Almost. Hace un año. Sí, hace casi un año nos conocimos. Sí. Hace casi un año, antes de que tú te fueras a Canadá, hicimos un podcast con Maite. Sí. Y aquí estamos. Y han pasado demasiadas cosas. Sí, amiga. Crazy. Y hay mucho que hablar, en realidad. Si fuese por nosotras, nos extenderíamos un montón. Yo creo que haríamos un reality de nosotras. Oh, my God, yeah. Sí. Sí. Si es que fuéramos, si tuviéramos que decir qué queremos hablar. Sí. Pero te vengo con una propuesta de lo que quiero conversar. Y esta propuesta nace de yo haber hecho un poll en Instagram. Y siempre estoy como muy interesada en saber qué es lo que la gente necesita, cuál es el momento. Yo sé que en mi comunidad son más de la universidad, terminando, etcétera. Y a veces fines de semestre uno está angustiado, estresado. Yo me estoy titulando, o sea, en julio ya tengo fecha de título y es como... So excited. ¿Y qué vas a hacer después? Y yo como, todavía no sé, no sé, no tengo idea. No tengo idea, pero confío. Pero un tema que me llegó es la incertidumbre y cómo lidiar con la incertidumbre del futuro. Y creo que eso es un temazo que en lo personal lo primero que se me viene a mí a la cabeza es pandemia, cómo haber lidiado con eso. How did you even deal with it? Y lo interesante es que en ese poll la gente que votó habían muchos más hombres. Interesante. Y bacán, ¿cachai? No necesariamente esto es solo de puras mujeres. Sí. Quiero hablar de algo un poco más general que la gente pueda empatizar. Sí. Y siento que como que a lo que hoy día te invité a tomarse un cafecito es para que conversemos eso, como cómo lidiar con la incertidumbre del futuro. Bueno, me encanta que te hayan escrito como que en su mayoría hombres, porque uno tiende a pensar de que la emocional o la que sobrepiensa por lo general es la mujer, y la verdad es que no es así. Hay demasiados chicos que están lidiando con un montón de issues como de la salud mental, ¿cachai? Sí, entonces como que no se atreven a hablarlo, y qué rico que se hagan estas encuestas y se atrevan a decirlo, porque es como que sí podemos hablar sobre eso, no También estás solo, claro, también me pasa. De hecho, el tema de la incertidumbre es una cuestión que yo creo que no vamos a dejar de pensar o vivir en la vida. Sí. Porque es como que vas por temporada la vida y cada vez es una cuestión nueva. Sí, yo creo que lo que como tú bien dices, cada uno está en su temporada y hay proceso, y una vez está pasando la chancho increíble, te está saliendo todo bien, y después en estos momentos que uno siente más incertidumbre o lo tienes mucho más presente, porque la incertidumbre está siempre, no es que se va, es tu percepción de cuánto lo consideras en tu mente. Entonces creo que tendríamos que nosotros conectarnos a un espacio de como en qué momentos hemos sentido tanta angustia por una incertidumbre, como algo que it feels unbearable. Empezando por... Sí. Cuando eres adolescente, por ejemplo, y estás terminando el cuarto medio y vas a la universidad. Eso te pasó a ti, ¿cachai? Sí, po. Y me pasó a mí. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? De hecho, como en el tercero medio, ahí es donde tú empiezas. Donde empieza la incertidumbre, la ansiedad, cuál carrera elijo, qué hacer con mi vida, y si no quiero... Que son preguntas... No, ¿y qué pasa si no quieres estudiar ninguna? ¿Cachai? Que eso es lo que tú dices, no quiero estudiar ninguna, pero me exigen que estudie alguna, ¿cachai? Hay tantas personas ahora que conozco con tantos títulos universitarios, carrera universitaria encima, que no ejercen porque tenían que sí o sí entrar a la universidad y no había más opciones. Sí. Y lo que querían hacer no era como lo viable. Sí. Entonces como que tenían que lidiar con la incertidumbre de tomo una carrera, pero no sé ni siquiera si la voy a ejercer. Hablemos de ese proceso, porque creo que es una etapa que le está pasando a mucha gente y que se cumple también o se ve repetido en muchas cosas, como no solo salir de colegio, salir de la universidad para la gente que estudió, y después en las pegas.
Siento que son esos procesos de términos de cierre o de ciclo, empezando unos nuevos. Hablando de eso, como que dijiste eso y me volé al momento en el que estaba hablando. Bueno, mi esposo me estaba contando, él también está en la universidad como tú en su último año. Y me estaba diciendo de que hay personas en la universidad, o sea, como que compañeros de él como tal, que están pensando en alargar su... Yo tengo también compañeros que están alargando. Sí, como que su carrera, ya sea para hacer un magíster o para hacer, no sé, algún otro estudio, o estirarlo de alguna forma porque tienen miedo de ir al mundo laboral y la incertidumbre de ir al mundo laboral. O sea, como que... Y yo así como válido. que... Yo ya quisiera salir de la universidad. Sí, o sea, yo me acuerdo que yo entré a la universidad queriendo ya salir, pero sí entiendo esa postura, especialmente en pandemia, que mucha gente se puso a estudiar algo porque es muy válido el sentir tanta incertidumbre, estar tan perdida, porque toda tu vida en el colegio tú seguiste un sistema que estaba preestablecido, nadie te preguntó, te exigieron, tus papás como por favor pasa, no repitas de curso, para la gente que repitió, bueno, no había otra, tenías que terminar el colegio, por lo menos esa fue mi household. Y después tienes que terminar la universidad. Y después como que esa sensación de hiper, ultra libertad de por dónde empiezo, eso genera angustia porque yo creo que la primera cosa a identificar es porque no lo has vivido. Sí. Un argumento tan válido, el no saber qué va a pasar porque no lo has vivido, es muy real, pero toda tu vida en esencia ha sido eso mismo. Entonces como generar conciencia o incluso como reconocerte a ti es como ya. Pero yo mi primer día de colegio, mi último día de colegio, eran cosas que yo no sabía que iban a hacer. Pero ¿qué pasó a ti en tu mente que te autovalidaste o qué te dijiste para decir es solo un día más? Yo creo que, a ver, en ese momento en el que uno está con la incertidumbre, que no sabe qué va a pasar, la cuestión es demasiado grande en tu cabeza. Sí. Me explico. Ahorita hago retrospectiva y digo, no era nada, ¿sabes? Es lo que yo podría como que ahorita decir, bueno, no era nada en realidad. Pero cuando estás ahí ante la incertidumbre, por ejemplo, ahorita tengo incertidumbres con otras cosas en la vida y uno siente que se le va a caer el mundo encima porque no sabes qué va a pasar. Leyendo a tu tema, como por qué la gente siente este susto, decían que uno si tiene tanto susto a la incertidumbre o al futuro, que hoy día lo vamos a hablar intercambiablemente, es porque tus expectativas son demasiado grandes. Probablemente. Entonces ahí hay un tema muy heavy que es ¿qué estás pensando de tu futuro? ¿Cómo crees tú o te estás como atacando? ¿De qué manera crees tú que debería ser? Y yo soy hiper ultra culpable, una mujer demasiado exigente y también yo reconozco que por mi autoexigencia creo un futuro ficticio. Es que se genera una especie de control absoluto, de perfeccionismo, de necesito saber todo lo que va a pasar. Que era lo que Hablemos de eso. Sí, que era lo que, bueno, quizás con estos ejemplos que vamos a dar con respecto como a reflexiones de la vida, la gente entiende un poco más, porque, ¿te acuerdas cuando te contaba, cuando estaba en Canadá, yo no tenía control? O sea, por primera vez en mi vida yo creo, no tenía el control de nada de lo que podía pasar. O sea, yo estaba ahí y no sabía qué podía pasar. Lo que no sabía, o sea, obviamente cuando tú estás en incertidumbre y pierdes como un poco de desesperanza, o sea, tienes un poco de desesperanza, no piensas en cosas buenas que te puedan pasar, aunque trates. Porque persona que se autoafirma todo el tiempo para pensar bien, soy yo. Pero aunque yo trataba, el panorama en mi cabeza, el escenario era siempre negativo. Entonces, claro, yo venía a tener el control por tantos años que cuando llegué yo acá, llegué como a los 21. Entonces, como que empecé una vida en la que el control era mío. Sí, o sea, yo era la única que decía qué se hacía en mi vida. It was up to you también. Exactamente. Entonces, como que yo me convertí en una persona súper controladora. Ya lo era, no voy a decir que me convertí. Pero ahí fue así como que hiper ultra controladora, perfeccionista a morir. Porque todo dependía de mí. Entonces, vengo todo ese tiempo, de los 21 años hasta los 27, hasta los 28, porque tenía 28 cuando estaba en Canadá. Todos esos 6 años controlándolo todo, siendo perfeccionista. Llego a Canadá y pierdo el control por completo. Entonces, en mi mente era todo incertidumbre. Cuando tú dices pierdo el control cuando llego a Canadá, ¿qué es lo que pasó? ¿No pasaron las cosas acorde a tu estándar? Exactamente. Yo tenía plan A, plan B y C. Y todos ninguno funcionó. Todos como que se fueron a la B. Entonces, claro, como ya no había más planes, tuve que empezar en una como... bueno, yo siempre he sido muy espiritual, pero entrar más en la onda espiritual y emocional para trabajar en que tenía que soltar el control y confiar en que lo que estaba pasando simplemente estaba fuera de mi control y yo necesitaba soltarlo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno dice, ya, pero ¿cómo hago para soltar
y confiar en que todo va a estar bien. Sí, es que yo creo que a eso vamos, como qué ha pasado en nuestras vidas históricamente. Y repito que todo el mundo lo ha hecho, o sea, como todo el mundo ha logrado llegar hasta hoy día, al día que nos estén escuchando. Sí, estamos sobreviviendo. Estamos sobreviviendo una incertidumbre. Yo creo que se afinó mucho en pandemia. Sí. Yo creo que eso fue como, me acuerdo que en el colegio, volviendo un poco esta sensación como qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, yo creo que pasito a pasito. Sí. O sea, hoy día, por ejemplo, a estos niños que les hago una ayudantía, les pregunté como qué piensan ustedes y uno de ellos me dijo, yo vivo la semana, vivo máximo el mes, pero no puedo vivir un año. Y eso me va a entender muchas cosas. O sea, seguramente algo pasó que a veces life feels so unbearable porque no tienes respuestas. Sí. Especialmente a nuestra edad, un video que he dicho, o sea, que lo menciono mucho, esta soledad a los 20, esta soledad viene con esta sensación de pérdida así absoluta de quién soy. Como que siento que el colegio de alguna forma, como es tan sistémico, no te enseña a autodescubrirte de otras formas, no tienes una apertura como a la vida. Es que culturalmente somos así, como que es como que tienes que hacer esto, después de aquí tienes que conseguir trabajo, después de aquí tienes que comprar el auto, después de aquí la casa. Entonces eso es lo único que estás esperando y cuando no ves que eso llega, es como que, ¿y cuándo me va a pasar? Y genera un guilt también. Sí, es como que la incertidumbre acompañada de culpa. Sí, de culpa de que tú no estás a los estándares, no estás tarde, eso es algo tan generacional, te sientes tarde cuando estás recién empezando, que es como que es eso, te sientes viejo cuando tienes 22, o sea, hay una sensación ridícula. Yo que estudio cine siempre pienso como en los ejemplos que crecí. Y yo me acuerdo que al principio no entendía lo que era este American Dream. Y este American Dream es que tú llegas a Estados Unidos y tú puedes lograrlo, ya sea como quieras, o sea, el estudiar, el ganar plata, buy a house, build a family. Y eso resulta que hoy día no se está cumpliendo. Es que mira, yo siento que sí se cumple. Pero no en ese orden, ¿cachai? Y no solo eso, sino que cada uno tiene su propio tiempo. Entonces ahí entran muchas cosas, porque la sociedad nos está, desde que nacimos, nos dice cómo es el sistema y cómo debieses vivir tu vida. Entonces llegamos a los 20, 21 con todas estas, como que con este peso en la espalda y luego te das un encontronazo con la realidad o como que no es así. Y ahí es donde está en nosotros, yo creo. En cambiar eso. Es como que entender que tengo que vivir a mi tiempo. Yo a los 21 no pensaba así, ni a los 25 pensaba así. Yo a los 26 recién creo que empecé a pensar así. Y eso fue lo que me hizo bajar más las revoluciones. Entonces como que admiro igual un poco lo que este chico te dijo, como que vivo una semana y un poco al mes. Porque igual, para las personas que somos ansiosas, la ansiedad es vivir pensando en el futuro, básicamente vivir en el futuro, solo pensando en el futuro, cosas que aún no han pasado y que ni siquiera sabes si van a pasar. Entonces, si pasamos demasiado tiempo pensando en el futuro, nos va a generar ansiedad. Y también te pierdes de tu presente. Y nos perdemos de nuestro presente. Entonces, tenemos que vivir como que una vida más filosófica en ese sentido de olvidemos el pasado, vivamos el presente y solamente esperemos a que lo mejor nos pase en el futuro. ¿Me explico? Obviamente, lo que a mí me ha ayudado, así como que para dar como la recomendación, es que yo antes pasaba viviendo en el futuro. Entonces, es lo que dices tú, mis expectativas eran demasiado altas y cuando tú vives con expectativas muy altas, nada te sorprende. Y lo pasáis mal. Y lo paso mal, claro. Entonces, nada me sorprendía hasta que yo decidí empezar a ver la vida de una forma diferente. No era como que bajaba mis expectativas, porque yo tengo todavía ambiciones bastante altas. De verdad, altas. Pero no es ponerle la presión de la expectativa. Es decir, permitir... O del tiempo. Exacto, permitirme ver la belleza al ritmo de la vida. Entonces, empecé a vivir más en el presente, entendiendo y agradeciendo también cómo era mi presente y entendiendo que lo que yo hacía hoy era lo que me iba a generar un resultado en el futuro. Entonces, hagamos una pausa ahí porque estás tocando un tema fascinante, pero escuchándote antes, me di cuenta que sí, yo también, o sea, yo antes sufría yo creo que 3 veces como intelectualmente solo por mis expectativas tan altas y este delusion que también se romantiza mucho en redes sociales, como be delusional, es como bacán, pero también no, porque te puede pasar la cuenta. Y cuando yo me di cuenta que había una reciprocidad con la cantidad de expectativas altísimas, con mi nivel de como pasarla mal, tuve que también dejar ir, ¿cachai? Como que o pensar, creo que lo voy a refrasear. Hubo una correlación directa en yo pasarla mal y estar todo el rato pensando en mi futuro, porque es algo que es incontrolable. Y entre más tú, todos los días, creo que es una práctica, te recuerdes que tú puedes planear todo lo que puedas planear. Tú crees que te estás haciendo el favor de pensar en lo peor.
¿Qué amiga te ha dicho como... Te va a pasar esto malo? Yo la pasé tan mal antes que pasó algo y no fue tan heavy. Pero uno claramente después se ríe, jiji, jaja, que yo soy una mina que piensa siempre todo lo peor. Yo también era así, yo me sentía como orgullosa. Pero después me di cuenta que esa weá era una estupidez mental, porque me estoy pasando mal gratuitamente. Sí. Una cosa, por ejemplo, es ser cuidadosa, es planear a futuro cosas que tú crees que puedes ahorrarte. Por ejemplo, yo tenía un rodaje para mi título. Un rodaje, para gente que no sabe, es cuando uno graba lo que tienes que grabar, ya sea un corto, lo que sea. Que ese fue mi caso. Y con mi compañero planeamos muchas cosas, nos adelantamos a muchas cosas, pero siempre venía una sensación de precaución. Ahora, yo sí admito que 2 días antes de grabar estaba hecha pebre. O sea, estaba demasiado asustada, estaba trabajando con una actriz demasiado famosa en este país. Me puse la peor película, que es algo natural, que dice, bueno, me va a matar, como que... Sí, como que todo va a salir mal. Yo me empecé a autodescalificar. Sí. Yo soy una niña, solo me estoy titulando, ¿quién soy yo para dirigir a una actriz tan increíble? Después dije, ya, estos son solo mis pensamientos. Y quiero como, antes de pasar a ti, Ani, quiero dejarles con este como comentario que lo vi en TikTok de un psiquiatra, que dijo como las 5 cosas que no haría y una de esas es creer todo lo que pienso. Sí, eso es clave. Es clave. No creas todo lo que piensas. Porque tu mente te está engañando. Sí, y en ese caso, o sea, obvio que estás muerta de susto. Sí. Nunca había dirigido a una actriz famosa. Exacto. Es mi título. Obvio, tengo todo el derecho, pero también tengo todo el derecho a parar y decir, Ivania, te estáis pasando películas, valga la redundancia. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa, trata de respirar un poco más. Sí. Como que ya hiciste lo que tú podías controlar. Yo ya planeé. Yo escribí el guión. Exacto. No fue como que te las echaste al hombro. No. O sea, hiciste tu parte. Y tú me cachai que soy hiper responsable. Y planificada. ¿Cachai? Entonces, les daba ese ejemplo como para darles a entender que obvio que todo el mundo le pasa. Sí. Pero es bueno también entenderse en su susto, en su miedo, en su lo que sea locura. No voy a decidir no creer lo que estoy pensando. Sí. Bueno, en Letters to Myself hablamos de la Annie del pasado, la Annie del presente y la Annie del futuro. Sí, es como que en eso se basa. Sí. Entonces, recuerdo que bajo esa premisa yo empecé a dejarle tareas a la Annie del futuro, de las cuales la Annie del presente se arrepiente. ¿Por qué? Porque pasé como de lo que decías tú, estás en un estado en que tampoco es sano, creyendo en que, sí, no, solamente confío. No. La vida es acompañada de planificación siempre. Lo que se planifica es como lo más seguro. Yo también soy una persona muy planificada, muy ordenada, pero como estaba en esta bola de que yo confiaba, de que todo iba a estar bien, pero ¿tú confiabas me fui en el al universo extremo? ¿O confiabas en ti? Mira, yo tenía como una especie de triada. Yo confiaba en que Dios me había un universo en el que yo podía lograr todo lo que quisiera. Es como un complemento. ¿Puedes repetirlo para la gente que no...? Sí. Yo confío en que Dios me ha dado un universo ilimitado en el que yo puedo lograr todo lo que quiero. Entonces tenemos ahí como un mix de varias cosas. Sí, es como que creo en Dios que me dio este universo, creo que en el universo está todo y creo en mí en que puedo lograrlo todo. Qué bonito. Porque creo que en el fondo no se we don't miss any of the realms. Exactamente. Entonces, al final, me pasó que muchas veces con mi esposa le decía, bueno, vamos a dejarle eso a los gorditos del futuro. Nosotros nos decimos gorditos para los que no lo hayan escuchado antes, claro. Sí. Es como que les dejo esto a la niña del futuro. Pero habían cosas que, obviamente ya lo hacía porque, pucha, ya, lo suelto, ¿cachai? Como por ejemplo. Como por ejemplo, yo decidí que no, bueno, nosotros decidimos en realidad que íbamos a vender nuestro auto. Sí. ¿Cachai? Entonces nos fuimos a Canadá y no sabíamos vender el auto, pero lo podíamos vender desde allá. Sí. Entonces nosotros decimos que ya, no importa si lo vendemos allá, eso se lo dejamos a los gorditos del futuro. Y el auto, volvimos a Canadá y no se había vendido. Pero en ese momento que ustedes decidieron, porque me imagino que igual es súper complicado, cambiarse de país, estar con muchas cosas, was that the best decision that you made for yourself? En ese momento. Entonces como que al final, yo creo que sí fue la mejor decisión, pero quizás hubiese tenido otros planes. Un plan B, un plan C por si acaso, ¿sabes? Entonces, ahí es donde yo decía, güey, creo que debí no como que dejarle toda la carga y la responsabilidad a la niña del futuro. Debí ser como más comprensiva con ella. Hay un equilibrio. Claramente creo que estamos llegando a eso. Como que hay un equilibrio súper sano en primero no sobreestresarse por cosas. Entonces ahí vuelvo al presente. Entonces, si yo me dejo de enfocar tanto en el futuro y de dejarle como que al futuro también como que haga todo solo, la Ani del futuro, pero también yo trabajando hoy para que la Ani del futuro también tenga una buena vida, es más relajado. Pero también debo entender de que la Ani del futuro va a tener más herramientas de las que tengo yo hoy.
y que va a poder enfrentar mejor algunos problemas de la vida. Tocaste un tema increíble, que eso de las herramientas. O sea, sí, porque vamos creciendo. Entonces, van pasando los meses y quizás lo que ahorita me parecía una traba gigante, después ya. En un año más o en 5 meses más, quizás es como que, son peanuts. Sí, literal. Sí. Entonces, es como que, yo llego en el presente y empiezo a dar pasos en función a que en mi futuro yo esté tranquila. Perfecto. Y así no paso viviendo en el futuro y tengo menos ansiedad. Lo cual no me elimina por completo la incertidumbre, pero ahí es donde viene otra como patita de todo esto, que es la fe. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, la fe es la certeza de lo que tú esperas, o sea, como que de la expectativa, y la convicción de lo que no ves, lo que no está hecho. Qué lindo. Entonces, tú cuando tienes fe, básicamente estás utilizando la visualización. En tu mente visualizas, por ejemplo, yo visualizo que, no sé, en un año más o en un mes más tengo una camioneta, por ejemplo. No está, pero tengo la convicción de que en un mes más voy a tenerla. Entonces, no está, pero yo tengo la convicción de que sí. Eso es fe. Sí. Entonces, claro, yo empiezo a actuar en mi presente con la convicción de que en mi futuro las cosas que yo espero van a pasar. Pero está una pequeña, o sea, cuando hay duda, la fe no actúa por completo. No, que ahí es donde pasa que no manifestamos. Sí, entonces es como que si llega la incertidumbre, pero no puedes tampoco entregarte a la incertidumbre. Es como que si tú estás haciendo algo, tienes que saber de que sí o sí vas a cosechar algo. Sí. Si yo siembro hoy, o sea, si yo hoy acciono, van a pasar dos cosas, algo bueno o algo malo. Sí, de todas maneras. O sea, sí o sí, si yo acciono hoy, algo va a pasar. Pero, ¿qué pasa cuando vivimos en la incertidumbre y en ansiedad por el futuro? Sí. Y en el hoy no estamos viviendo. Me la paso pensando que quiero ser la escritora que más vende libros en el mundo. ¿Esto es un ejemplo o verdad? Un ejemplo. Ya. Bueno, no, es verdad. Es verdad. Voy a ser honesta, sí, es verdad. Me la paso en que quiero ser una bestseller y tener el mejor libro de crecimiento personal o de afirmaciones, algo así. Pero me la paso tanto pensando en que quiero que sea un bestseller que no me siento a escribir el libro hoy. Damn. ¿Me explico? Powerful, sí. Entonces es como que si quiero cosas, necesito... Exacto, estoy metida tanto y lo leí en el libro, como que unos ejemplos, en el libro que estoy leyendo ahora que se llama La montaña eres tú, y lo estoy recomendando como que everywhere, increíble, porque está muy bueno, y decía así como que lo único que te separa entre lo que quieres lograr y lo que estás haciendo eres tú. Entonces, si tú quieres ganar un Grammy, no pienses en que quieres ganar en que vas a ganar un Grammy nada más. Haz música. Sí, po. Empieza por hacer música. Es la manifestación de que tú tienes que hacer cosas pensando que ya lo vas a lograr, pero exacto, que no se te olvide hacer cosas. Exacto. Entonces, claro, hay personas que están haciendo música solamente pensando en que están haciendo música por ganarse el Grammy. Y tú tienes que hacer música porque te gusta hacer música. ¿Me explico? Sí. Porque todo al final va a llegar. Entonces, claro, le ponemos la presión de la expectativa tan fuerte que mi álbum sale con 10 canciones, 12 canciones, llenas de pura presión por ganarme un Grammy. ¿Y qué pasa? No me nominan. ¿Y ahí viene qué? Frustración. Frustración, pero porque las cosas no vinieron como de esa pureza o quién sabe, como... Yo creo que vuelvo a varias cosas que tú dijiste, pero terminando mi idea, como que es casi como colapso mental el tú tener como una idea tan avasalladoramente, un sueño tan extraordinariamente grande, que es bacán. O sea, nosotros somos las primeras en decir... Soñadoras. Bye. O sea, yo también, en mi free time, sueño. Como sí, por supuesto. Es lo que más me encanta. Y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo casi como un survival. Pero lo que hoy día estamos como optando es también darte cuenta de tu dieta mental, lo que tú te dices, y cómo eres capaz también de sacarte esa ecuación tan fuerte que a veces te encierra. Pero volviendo un poco a tu tema, que son las herramientas. Yo me acuerdo que a mitad de la universidad, en pandemia, yo sentía que yo no iba a ser capaz de encontrar una pega. Como que ese fue mi pensamiento de miedo, de susto, inicial. Sentía que yo era un cacho, le pedía perdón a mi papá por no estar making money, pero mi papá está como... estaba en una pandemia. Estamos en una pandemia. Primero que todo, como que, where is this coming from? Sí, exacto. ¿De dónde viene esta locura? Y eso era una cosa muy avasalladora. Y yo lo que siempre le preguntaba a mis papás, como ya, pero tú cuando estudiaste, ¿sabías que ibas a trabajar? Mi mamá dice, no. Mi papá, pucha, o sea, mi papá tiene otra historia, pero a él le tocó trabajar con la familia y bueno, hoy día es lo que es. Pero mi mamá me decía, bueno, uno va de a poco, como que
a lo que voy con este detalle es que uno no debería sobreestimar o underestimate, mejor decir. You should not underestimate lo que puedes generar un día, una semana, un mes. Porque tú no sabes... Hasta las horas del día. Hasta las horas del día. O sea, tú puedes estar en tu cama llorando, ves un mensaje en Instagram, ves un anuncio y dije, ay, quiero ir a ver esa charla. O justo me escribió una persona. Yo, por ejemplo, por darte de cómo nos conocimos, Maite me vio en TikTok. Yo estaba hablando un día en la noche de horóscopos, una cosa X en TikTok. Nunca pensando nada about it. Maite se rió, le caí bien, me mandó un DM. Y cuento corto, y te conocí a ti, un año después estamos trabajando juntas. O sea... Sí, y creamos una comunidad increíble ahora. Y estamos generando Hot Girl Walks. O sea, hemos generado unas cosas impresionantes, pero todo pasó porque un día decidí meterme nuevamente a TikTok. Sí. Porque ya lo hacía. Sí. Y eso, como que cada detalle, cada step, cada decisión tiene... Es que no sabes cuándo algo te va a cambiar la vida. Es que para eso, lo que quieres hacer. Es como, sí, o sea, por eso volver al detalle, a presenciar, a valorar la el hoy. Por eso, el hoy, el detalle, el abrirte un poco la perspectiva y la mente en estos momentos que te sientes como tan angustiado, como no underestimate lo que puede pasar en un día. Exactamente. La persona que puedes conocer, la persona que puedes escuchar, que tal persona, cómo se acordó de ti para tal proyecto. Sí. Literal. Confiar en esa magia al final, que no es magia, es realidad. O no, sea, a todo el mundo le pasa que una vez pasó que tal amigo Pepito fue el que me llamó y me dijo, ven. O casi todas las historias de romance, todas las historias de conocí a mi socio de no sé qué, todo. Sí. Bueno, de hecho, una de las cosas que tú decías era como que no subestimar como el camino. Sí. Y cuando tú vas subiendo una escalera, tú no pasas 6, 7 eslabones para llegar al más de arriba. A mí me pasaba eso el primer semestre que entré a la U, frustrada a cagar, así, enojadísima, una parte que la pasaba mal. Y mi hermano, mi papá me decía, Ivania, tú querés estar en el piso 7, pero estás en el -1. Sí. Como learn to be en ese piso. Sí. Y no te adelantes a la vida porque tu pensamiento de estar late in life es ficticio. Sí. Mira, si nos vamos a mi vida, yo tengo 29. Bueno, voy a cumplir 29 este mes. Qué bien. Y para mi entorno, yo ya he vivido la vida demasiado. Como, de hecho, mis amigas siempre me dicen como que no, la Ani ya hizo una vida y la volvió a comenzar de nuevo y es como que, güey, qué fuerte, así como que nosotros apenas ni siquiera sabemos si nos vamos a casar, como que si queremos o no ser mamás, ¿cachai? Claro. Entonces, como que yo partí muy, muy temprano y yo sí me salté muchas cosas por andar apurada, ¿cachai? Yo de verdad siento y le doy gracias a Dios porque igualmente hay cosas que no puedes volver a repetir y por eso es que yo siempre digo que hay que vivir en el hoy y no perderte los momentos hoy, porque hay momentos que no se vuelven a repetir en tu vida. Entonces es importante que no te pierdas esos momentos por workaholic, por estar estudiando solamente metido en tu carrera, por sacar tu carrera, por, no sé, estar trabajando 24/7, porque te estás perdiendo momentos que no puedes volver a repetir. O si pierdes a alguien, no puedes volver a hablar con esa persona. Entonces, yo me di cuenta de que evidentemente yo me salté muchas cosas, pero no era más que, era porque yo estaba desfasada socialmente, que era lo que te contaba la otra vez. Todos estaban grandes y yo estaba muy chica, pero yo había avanzado demasiado con relación a mi edad y mi entorno era muy adulto. Entonces, claro, ¿qué hacía yo? Actuar como adulta. Era como que evidentemente ese era mi entorno. Entonces, cuando fui creciendo, llego acá, me di un espacio en el que yo tenía 21 y tenía actitudes a veces de adolescente. Pero era porque estaba rodeándome con gente que tenía 21 y así actuaban los de 21. Sí, entonces era como que, qué extraño, ¿sabes? Entonces tuve como que igual el espacio de vivir algunas cosas, pero hay etapas que no vuelves a repetir. Y es lo que tú dices, si estás en el -1, aprende a estar en ese piso, porque después vas a estar en el piso 7 y que no puedes subir hasta la décima escalón si no pasas los otros, o sea, ni que flotar ni que levitaras, me explico, es como que no va a pasar así. No hay cómo hackear eso. Exactamente. There's no hack for that. Y es parte de lo bonito porque hay que disfrutar el proceso y no solo enfocarnos en la meta. Sí, yo creo que cuando yo aprendí a let go of that, por ejemplo, no sé, pues este podcast que lo hablamos siempre entre nosotras dos, como queremos que crezca, queremos estos sponsors, queremos no sé qué, estos eventos que ya estamos ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Y again, volviendo a estos sueños que son muy bonitos, grandes, enormes, que llegan a dar susto a veces. Sí. Bacán tenerlos. Sí.
pero también, o sea, hoy día, un día viernes, después de mi ayudantía, vine, te propuse esto el lunes, como, ven, conversemos rico. Y estas son cosas que I wanna remember. Incluso hoy día, o sea, el fin de semana que tuve, carreteando, un amigo me preguntó como, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Te vas a titular todo? Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, no tengo idea, no he pensado. Y objetivamente no he pensado ni en qué práctica voy a hacer. Y él como que dijo, ¿sabes qué? Como que no te quería estresar. Sí. Te quiero aprovecho de decir como, enjoy it. Sí. Yo estoy trabajando, enjoy it. Sí. Porque todo a su paso. Sí. Y yo creo que a veces eso es como remembers, o sea, como recordarle a un amigo, una amiga, tranqui, como, ¿por qué no disfrutamos este viernes? Mira, yo sé que tenéis 1000 cosas que hacer. Sabes que hay una amiga que conocí aquí en Chile y a ella su papá le pagaba como toda su vida, porque no es de acá, entonces el papá vivía afuera y como que la financiaba. Y le pagaba su universidad, le pagaba su casa, su comida, todo, y ella vivía la vida happy, no tenía ninguna preocupación. Pasa que yo estaba viviendo con ella y luego vivimos con otro par de personas. ¿Como roomies? Sí, éramos roomies. Pero ella no tenía por qué hacerlo. Ella simplemente me recibió porque se fue después de mi separación y me abrió las puertas de su casa. Buena onda. Sí, muy buena amiga. Entonces, la cosa es que ahí ella misma también fue buena con otros 2 amigos y estábamos viviendo todos en la misma casa hasta que terminamos viviendo muchos. Pero la cosa es que siempre ella recibía el tipo de comentarios de que, claro, pero si a ti no te cuesta porque a ti tu papá te financia, te da plata. Como que cuando tú empieces a trabajar vas a saber lo que es bueno. Entonces, mi amiga, como que le dolían esos comentarios, obviamente. Y yo así como que disfruta la vida porque tú tienes la bendición o el privilegio de que eso te esté pasando. Claro. Ya va a llegar el momento en el que vas a tener que trabajar y vas a vivir eso, pero ahora aprovechalo. Aprovechalo al máximo. Entonces, como que yo le decía, yo quisiera tener eso. Pero si lo tuviese, quizás estaría como tú, pero la verdad es que tienes que vivirlo. La cosa es que igual se sentía mal y se decidió conseguir un trabajo part-time. Y la U era demandante, güey. Y sí, y yo me acuerdo porque como vivía con ella yo la ayudaba y entonces era súper demandante. Y bueno, se puso a trabajar part-time y se fue para la B, o sea, no duró mucho tampoco. No. Entonces se frustraba porque ella quería como que estar y es como que no es tu momento de trabajar, ni tampoco de problemas a ellos porque es resentimiento, ellos quisieran lo que tú tienes. Entonces, al final, ella decidió, sí, definitivamente dedicarse a su carrera y cuando hizo sus prácticas, le hizo una agencia famosa acá y la dejaron fija. Sí. Y es como que ella está viviendo ahora su vida como contratada y este es su momento de trabajar. Apurarse también, o sea, como exacto. Sí. Y creo que algo que tú tocas que es muy importante es como a veces uno decide estar angustiado porque yo creo que es una decisión al final cuando tú logras, por supuesto. Como controlar tus pensamientos a su gran mayoría. Yo sé que los pensamientos son bastante aleatorios a veces, pero hay un cierto como control que se puede lograr. Cuando tú hay una versión de ti que decide vivir en esta incertidumbre y en este susto por guilt, por no sentirse suficiente, por tener que probarle a alguien algo. Entonces como maybe escuchando esa historia alguien se puso a autorreflexionar como espero ojalá ¿qué historias estoy yo sacando del resto que me está impidiendo vivir en el presente? ¿Qué estoy yo metiendo en mi mochila que me hace sentir unworthy o not enough? Es que es súper heavy porque a mis amigas que viven con sus papás siempre les digo eso cuando se estresan, si se quieren ir, que no sé cuánto, y es como que este es el mejor momento para que empieces a buscar un departamento si ya estás trabajando, aprovechando de que estás en la casa de tus papás. Claro. Es como que yo no digo, a ver, yo no apoyo que la gente se quede para siempre viviendo como que en la casa de sus papás. Igual todas las historias de vida son diferentes, ¿cachai? Pero para mí es como que yo apoyo a que salgan del nido, por así decirlo. Y no tan tarde, porque necesitas vivir la vida como que por tu cuenta para poder entender muchas cosas. Obvio. Pero eso no significa que tú necesites pasar necesidad, que necesites estar en la caca. Entonces mucha gente dice, ¿sabes por qué es esto? Por la cultura del merecimiento. Sí, eso te quería decir, como normalicemos que uno puede estar muy tranquilo en el cariño de la familia. Honrar un poco el proceso de tus papás, porque si tus papás todavía te dejan estar en su casa, como es mi caso, que yo estoy súper tranquila en la casa de mis papás. Pero estás en la universidad. Estoy en la universidad, estoy terminando. No me han puesto una exigencia. ¿De qué manera yo también como I allow that, ¿cachai? Es un placer, es un privilegio, de todas maneras. Y tienes que aprovecharlo. Y tengo que aprovecharlo
no sintiéndome mal about it. Sí, sino, lo que pasa es que te sientes mal es porque mucha gente te dice, dijo, claro, es que cuando... mírenla a ella. Sí. Sí. Entonces, como que al final, esa meritocracia te ha hecho como que sentir como que tengo que empezar a trabajar luego. Tengo que conseguirme un departamento apenas me gradué. Those were my thoughts. Exactamente. Absolutely. Y no necesitas. Porque mucha gente te va a criticar por no haber pasado necesidad y de repente tu abuelo sí. ¿Cachai? Pero es porque esa fue su vida y eso fue lo que a él le correspondió. Si a ti no te correspondió, tú no eres culpable de eso. Me explico, yo no soy culpable de que mi mamá haya pasado necesidad. Tampoco las demás personas no son culpables de que yo haya pasado necesidad. Y como yo pasé necesidad, yo te diga a ti, claro, pero si tú nunca has pasado necesidad, o sea, tienes que pasar necesidad para que sepas lo que es vivir. No necesitas pasar por necesidad para saber lo que es vivir. Al contrario, si no tienes que hacerlo mejor. Y sí, ser consciente de que hay personas que sí pasan necesidad y convertir en una persona altruista. ¿Cachai? Entonces, respetuosa, empática. Exactamente. No restregando. Exactamente. Y yo creo que eso, o sea, sentir que lo merecen sin ser una persona, como decías tú, irrespetuosa, como que, bueno, como no me ha pasado nada. El merecimiento no equivale a la soberbia. Exacto, no ser soberbio. Exactamente. Sí. Pero o sea, es una presión y yo me encargo de decirles a las personas cuando escucho que sienten que están como se sienten culpables porque no pasaron necesidad. ¿Cachai? Es como que no igual tenías uno por nunca qué. Sabe, ¿cachai? Como Chile can go to shit tomorrow, voy a tener que ir. Y o donde sea. ¿Cachai? Como eso, we don't know what's going to happen tomorrow. Yo estaba en Canadá. Canadá es primer mundo. ¿Cachai? Y yo me fui a la B. Porque mi situación como legal en ese país no daba para yo salir adelante en ese momento. Pero eso significa que si lo vuelvo a intentar y lo hago o sea, las cosas funcionan como debiesen funcionar, no me vaya a ir bien. Porque puede ser aquí en Chile, puede ser en Canadá, puede ser en China, en Japón, donde sea. Te puedes ir a la B y te puedes quedar sin nada. Entonces, como que tú no sabes eso, tratas de que no, ¿verdad? Pero tampoco no te puedes sentir infeliz porque tienes una vida tranquila, ¿cachai? Entonces, eso pasa también con el descanso. La gente quiere solamente trabajar y si está descansando viendo una película se siente culpable porque no está trabajando. That's me. O sea, yo en vacaciones puedo darme mentalmente 2 semanas de vacaciones, pero también mi thought process es como ya, tengo free time, ¿cómo adelanto mi vida? ¿Cómo Qué bueno que tocas ese punto porque te voy a decir una cosa. Porque entre tú y yo ya ha pasado un año y hay suficiente confianza. Me vaya a ser pebre. Ya va. No, bueno, no sé. Con cariño, soy muy cáncer, amiga. Sorry. Hay todos los disclaimers. Sí. No, bueno. ¿Qué pasa? Me encanta que tomes esas vacaciones. Todo esto nos pasa a las dos. Porque después yo aquí te tiro de ardos también. Pero ajá, me pasaba. O sea, lo que tú dices como que tratas de descansar y te sientes orgullosa. Me di una semana de vacaciones. Y te sientes orgullosa porque te diste una semana de vacaciones. Pero después te sacas la madre por 3 meses. Como que no. Ahí está mal. ¿Por qué? Porque uno necesita tener una especie de vacaciones en la semana. Toda la semana. Es verdad. Sí. Yo leí un libro que se llama Cómete la galleta, compra el zapato. Quiero que te lo he comentado. Yo me hice como, cómete. Cómete la galleta, cómprate los zapatos. ¿Se llama? Sí. Me encanta. Es porque uno como que se siente la presión de que me como la galleta, no me como la galleta porque estoy a dieta y voy al gimnasio, me estoy cuidando, entonces me como la galleta, no me como la galleta. Cómete la galleta. Si te quieres comer la galleta, cómete la galleta. Y cómprate los zapatos porque, bueno, si quieres comprar los zapatos, cómprate los zapatos. Me los compré. Es una analogía del libro, pero el libro, en general, el libro me abrió los ojos hacia el descanso. Aceptar el descanso. Y hacia otras muchas cosas más como celebrarme y celebrar el cumpleaños, por ejemplo. Me encanta. Entonces, hablando del descanso un segundo, como que, ¿cuántas personas have shamed algún family member que descansa mucho? O sea, yo crecí en esa weá, ahora estoy pensando, es como, damn, como que sí, me merezco el descanso, ahora I take a nap. Yo soy de siesta, y la buena, soy de siesta. Llego de mi casa, o sea, de la U y necesito como un 10-minute break, 15-minute break. Si me puedo dar 45 minutos de dormir, o sea, es como el mejor placer de la vida. Pero yo crecí con esa culpa incluso. Como, yo también. ¿Tú te puedes tomar una siesta? No, y no solo eso, sino que te dan la culpa de, también decimos que nos levantamos a las 5 de la mañana y nos alcanzó el tiempo para hacer todo. Entonces, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Y soy súper productiva porque estoy todo el día full, estoy ocupada todo el tiempo, mi agenda está siempre llena. Es heavy también. Entonces, a las 5, amiga. Sí, no, es heavy. Pero uno tiene que tener equilibrios.
Que yo me levante a las 5 no significa que no tome una siesta a las 10 de la mañana. Pero eso la gente no lo dice. Claro. Yo sí lo digo, la gente no lo dice. Claro. Bueno, hay gente que lo dirá, pero la mayoría de la gente no lo dice. ¿Por qué? Porque la gente tiene una especie de culpa de que la gente dice, ya, pero, ay, trabaja algo, siempre estás tomando un descanso. Ay, qué vida la tuya, que puedes dormir todos los días una siesta. Esos son el tipo de comentarios de resentimientos que te llegan. Sí. Entonces, uno se convierte en una persona que se cree altamente productiva. High functioning, sí. Y se mete un montón de cosas al día y adivina qué pasa. Te estresas y no logras ninguno porque procrastinas. Entonces, o te da burnout. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, y me incluyo, yo lo fui, que me jactaba de decir que me levantaba a las 5 o 6 de la mañana y estaba ocupada, mi agenda estaba ocupada, estaba todo el tiempo full, no puedo verte porque estoy full, tengo demasiada pega. Eso es un discurso muy normal. Ahora, está... ¿Están llamando? Sí, ignora. Entonces, es un discurso que la gente dice y lo hace sentir orgulloso. Entonces, si tú dices que tomaste un día de descanso, no lo dices porque te da miedo a que puedan decir, ah, qué dichosa. Esta mina se toma un descansito. Sí. Entonces, hay gente que está descansando y luego se justifica diciendo, ah, sí, hoy estuve en mi casa descansando, pero trabajé en tal cosa, porque siente que tiene que justificar su descanso. Y probarle a alguien. Exacto. Y no tenemos que probarle eso a nadie. Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen siempre que están full, y cuando de verdad las ves, su productividad es cero. Entonces, estar ocupado no es igual a ser productivo. Sí. ¿Cachai? Entonces, todo viene de esta misma meritocracia de que te digan el descanso está mal y todo lo demás, y mostrarte como una persona ocupada te puede mostrar ante el mundo como una persona importante. Es verdad. Y no es verdad. Yo me acuerdo una vez conversando con mi papá al principio de semestre. Bueno, tú sabes que yo hago todo. O sea, universidad, empezamos Hot Girl Walks, este podcast que es un full-time job también. Y el comentario me dice, ya, ¿y cómo estás tú? Y digo, papá, actually me estoy quedando dormida. Como que estaba en el auto, tengo sueño, ya son las 10. Y me dijo un comentario que dice, yo creo que tú deberías como acostumbrarte a dormir menos. Y yo ahí me enchuré tanto y le dije como, papá, yo me merezco descansar con lo que estoy haciendo. No tengo por qué estar como autovalidando mis horas de sueño por mi cantidad de trabajo. Si mi cuerpo está agotado y punto. Sí. Pero eso fue el momento que también yo fui capaz de decidir, como, ¿sabes qué? No tenía que como estar validando mi como te dije, o sea, mi trabajo para earn las horas de sueño. Las horas de sueño son una cosa que debería ser también súper sagrada. Sí. Yo honestamente tenía un problema que va relacionado con esto, que le decía a la gente así como que estoy trabajando mucho, estoy ocupada, entonces como que me sentía orgullosa, me levantaba a las 6, iba a trotar, no sé cuánto. Esa es la Ani de 25. Estoy hablando de la Ani de 25, no estoy hablando de una Ani de 19 años, son los 25. Sí. Entonces me hacía sentir como proud. Pero al final del día era como engañarme a mí misma porque yo sabía cuál era la realidad, ¿cachai? Era como que una fachada ante el mundo. Sí. Entonces, aparte de eso, me sentía mal por dormir más. Y yo leyendo, porque yo soy muy investigativa, entonces me puse a buscar un estudio en el que hablaba el doctor que las mujeres deben dormir más que los hombres. Sí. Porque yo me sentía culpable porque me comparaba con amigos que dormían 5 horas, iban al gimnasio, trabajaban, salían a carretear o salían a comer y estaban enteros al día siguiente a las 5 de la mañana y a mí eso no me pasaba. Y yo decía, ¿por qué no puedo dormir 5 horas y continuar con mi vida? Sí. Y de hecho hay gente que hace eso y le funciona. Pero a mí, en mi cuerpo, en el cuerpo de la Ani, no funciona. Sí. Necesito dormir, adivina cuántas horas para funcionar. 8. No sé cuántas. 10. Con eso estoy... Increíble. Altamente productiva. Sí. ¿Me explico? Sí. Soy eficiente. Sí. Si te duermo 5 horas, procrastino horrible porque mi cerebro está apagado. Sí, necesita dormir. Entonces, ¿qué pasa? Yo me sentía culpable porque yo sentía que tenía que dormir 10 horas cuando otras tenían que dormir 5. Entonces, me daba una... O sea, imagínate esto. Yo emprendí y soy independiente. Tengo un estudio de fotografía que es mi negocio particular. Y aún así, yo me obligaba a dormir 5 horas, pararme a las 5, trabajar todo el día, sacarme la madre, no sé cuánto, y es como que un momento fue así como que, ¿qué estás haciendo? Si tienes la posibilidad de elegir tu horario para descansar, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacía? Porque estaba totalmente en comparación con las otras personas y yo sentía que no merecía dormir, pues. Volvamos a la incertidumbre, porque creo que tocaste dos temas muy importantes. Primero, la comparación. La comparación te va a matar en muchas cosas, e incluso en el susto de la incertidumbre
el susto puede venir de que tú te estás comparando con la persona equivocada. Sí, todo el rato. Cualquier persona que no eres tú, creo que es equivocada. Sí. Punto 1. Punto 2, siento que a mí me pasó mucho también que me hice muy workaholic, llené mucho mi horario, es un mecanismo casi de defensa, que lo he venido descubriendo. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Me acuerdo que una vez que tuve un heartbreak amoroso, bueno, tomé 1000 clases porque quería bloquearlo todo. Sí. Estaba muy sad en mis momentos que me acordaba, pero tenía tantas cosas que hacer que como que eso era... No sé si masoquismo es la palabra, pero te juro que ya estaba tan... Me encerré tanto en... O estar con pena por un cabro o hacer 1000 cosas de que no me da el cuero. Pero también mi sensación de como miedo a la incertidumbre, esta sensación de que I'm not doing enough. Y quiero hablar de algo que es como el toxic, la versión más tóxica de tomando tu futuro en tus manos. Hoy día estamos bombardeados con una sensación o un mensaje que es como you're the creator of your life. Sí. Tú eres the creator of your thoughts. What you focus on expands. Yeah. Todas estas cosas muy de manifesting, pero the toxicity es cuando como que pasan límites. Sí. Y el tú hiperhacer a una exhaustion. Puede ser que lo has vivido, yo lo viví, honro ese espacio porque aprendí muchísimo y a veces uno Nos sí abre tiene los que ojos, sacarse... pues. A veces uno sí tiene que sacarse la mugre haciendo algo, obsesionado, delusional, pasándose a llevar. Pero, ¿por qué estamos conversando estas cosas? Porque somos capaces de cambiarlo igual. Sí, porque por supuesto. También es muy arguable, se puede argumentar, que una etapa chiquitita de hipertrabajo nunca va a ser lo suficientemente impactante como una etapa mucho más larga, sustentable, o sea, más sustentable de horas claras de trabajo, autocuidado, horas de dormir y una conciencia mucho más abierta de cómo te estás comparando, qué cosas te estás proyectando, etcétera. Como todo lo que hemos hablado, si se tomara más una práctica mucho más consciente, puede ser eso incluso mucho mejor y ahí uno no sobreestima los días, las horas, las semanas, a esta como... Y no te pierdes la vida. No te pierdes la vida. Empiezas a vivir la vida. Sí. Que esa es la cosa. Cuando, en mi caso, cuando perdí el control, que lo único que tenía que hacer, en ese momento, que había mucha incertidumbre, lo único que tenía que hacer era confiar. Sí. Y confiar no solamente en que todo iba a estar bien, sino también en mi entorno, en que yo no estaba sola. ¿Cachai? Porque uno también tiene esa de, no tengo a nadie. Y no, yo sentía que en ese momento como que nadie lo va a hacer por mí. ¿Me explico? Y es verdad, la gente no va a hacer cosas por ti. Pero si tú tienes un entorno saludable, a veces tu entorno te va a salvar, te va a rescatar, te va a tender la mano. ¿Cachai? Yo creo que siempre ese es como el bottom line, como no estás solo. No estás solo. Entonces tu mente te dice que estás solo y volvemos a lo que tú decías delante. No le creas a tu mente todo lo que te dice. Entonces, ¿qué pasa? Tuve que, en la incertidumbre, confiar en que todo iba a estar bien y atreverme a pedir ayuda. Que ahí es donde viene el momento de vulnerabilidad. Sí. Entonces vengo y voy a mis amigos y les digo, tengo esta situación. Y todos mis amigos empezaron a darme ideas que a mí no se me habían ocurrido porque estaba tan metida en mi incertidumbre, en todos mis pensamientos negativos, que no hay posibilidad de que se me ocurran ideas buenas. Las ideas que se me ocurren todas son como inalcanzables. Entonces como que vinieron con ideas y también, y más allá de que con ideas, con soluciones. Como que, mira, no es tan terrible, podemos hacer esto. Y yo dije, podemos. Y otra me dijo así como que, mira, yo me puedo poner con esto. Y yo, ¿de verdad puedes? No tenía idea que podía. Menos mal que le dije cómo estaba porque me atendió la mano y me dijo, puedo hacer esto por ti. ¿Cachai? Entonces, como que cuando estamos en incertidumbre, porque estamos abrumados, porque estamos pensando en el futuro, porque perdimos el control, porque simplemente no sabemos cómo qué esperar o cómo actuar o qué hacer, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Soltar. Me encanta. O sea, el no hacer nada no significa como que no pidas ayuda, no. El soltar, ir y pedir ayuda, ¿cachai? Porque desde afuera es muy diferente el panorama, siempre. No es como para que me invaliden lo que estoy sintiendo y que me digan que soy una dramática, ¿cachai? No se trata de eso. Es que desde afuera me digan, parece que lo que tú estás diciendo es válido, pero hay soluciones. Mira, estas son las soluciones que yo creo que puedes tomar. Y esas soluciones en mi mente no existían, ¿cachai? Entonces encuentro yo que una de las cosas como importantes para poder como lidiar con la incertidumbre es soltar y también pedirle ayuda a tu entorno. Yo creo que eso, lo que tú hablaste de como a veces se nos olvida que we're surrounded by people y que tu futuro no se crea únicamente por ti. Exactamente. Yo siempre pienso y me atrevo como a desafiar la sensación of a self-made man. Para las personas que están escuchando hay un perrito aquí. Está Cleo en mis pies.
yo siento que el futuro no se crea con una persona. O sea, tú eres la culminación de toda la gente que te rodea, esos mensajes, esas oportunidades tan espontáneas. Nuestro entorno. Entonces, eso es algo que yo también, en mi momento muy de crisis, cuando estaba en pandemia, como que I would fail to remember. There's people around me. Sí. Hay gente al lado mío. Tengo una familia, por suerte, and I knock on wood, que me quiere. O sea, en el peor de los escenarios, si te titulas y no consigues trabajo, ¿qué va a pasar? No pasa nada porque tienes a tu familia, ¿cachai? Tengo mi familia y también como que it's a time thing. Puede ser que el primer día, el primer currículum, el 500 currículum después. Hasta que no, pero ahí, ¿cachai? Sí. Ahí pasa como que nunca underestimate también tus conexiones. Sí. ¿Por qué nos enseñan a ser una buena persona, una persona agradable, empática, inteligente, problem solver? Porque nosotros vivimos en comunidad y se nos olvida. Sí. Como se nos olvida que, no sé, antes la crianza de los niños era de comunidad, it was a village. O sea, no era solo una mamá. Exacto. Y honro a todas las personas que crían como con uniparental, pero también hay amigas, también hay tíos, también hay el vecino, también está no estás solo al final. Estás sola, y aunque te quedes solo, tienes que aprender a ver esa gente que Dios te envía. Que de repente de la nada apareció alguien y te salvó y te abrió las puertas de tu casa. ¿Cachai? Es como, o sea, no sé, es como uno se hace el peor escenario siempre, pero nunca es tan terrible. Nunca es tan terrible como te lo imaginas. No sacas nada haciéndote el peor escenario. Pero ¿qué pasa? Que te estás cuidando, protegiendo, pero tu cuerpo, el sistema nervioso está viviendo algo que es inexistente, pero que lo piensa como real. Exacto. Entonces, al final, yo creo que no vamos a dejar de sentir la incertidumbre ni sentir que se nos cae el mundo encima. Nunca. Pero sí, o sea, y cuando sentimos esto lo validamos porque evidentemente eres un ser sintiente. Pero entender de que, ok, si estoy pasando por esto, voy a hablarle a una amiga. De hecho, hoy me pasó algo muy curioso, que creo que escuchaste cuando estaba diciendo a mi amigo Leo eso. Tengo una amiga, creo que ya la he mencionado antes, y con ella hemos practicado mucho el hablarnos cuando necesitemos ayuda. Bueno. Porque por lo general, nosotros cuando necesitamos ayuda y estamos mal, no, sentimos que somos una carga para la otra persona. Sentimos que estamos molestando. Eso es lo que nos dice el cerebro. Sí. Pero es como que, fue así como que un trato. Cuando sea donde sea, no me molestas. Me contaste eso ayer. Entonces, al final, ella me manda un audio, como que estoy abrumada y necesito a alguien. Necesito a alguien que me ayude a verlo diferente. Sí. Y fue así como que, ¿sabes qué? Llamémonos, porque sé que muchas veces yo estoy así y te escribo a ti y tú vienes y le digo a Aaron, ahora mi entorno son puras personas vitaminas, me recargan increíble, o sea, me encanta porque cuando de verdad estoy tan mal, solamente escucharles hablar es como que, qué rico, güey, me siento como que todo va a estar bien. Sí. Entonces es bueno decir, pido ayuda o ponerme en un entorno saludable que me recargue, que me dé la esperanza o que me inspire a que todo va a estar bien. Sí. Aunque ellos tampoco estén perfectamente bien, porque nadie está perfectamente bien. Pero a veces uno está un poco mejor para escuchar. Sí. Y a veces ser escuchado es algo lo que uno necesita. Sí, exactamente. Sí. Entonces creo que al final, como para ir cerrando con respecto al tema de la incertidumbre. Call a friend. Eso es como lo más clave. Sí, es como que enfóquense en buscar un entorno saludable, seguro. No tener miedo a tener conversaciones como si fuese un contrato con tus amigos. Claro. A mí me gusta mucho ese estilo. Como que con mis amigos es como que tengamos como un contrato. Si tú me llamas, yo voy a estar ahí, no me molesta. Para que lo entiendas de una buena vez por todas, de que así sea lo más estúpido, que tú creas que es estúpido, no es estúpido para mí. ¿Cachai? Es como que ¿ya lo sabes? Sí, lo sé. Ok, perfecto. ¿Y me pasa lo mismo contigo? Sí, ok, perfecto. Entonces es como que ya uno se saca la culpa, el peso de conciencia de que voy a molestarlo. Entonces puedes tener, si tienes una conversación así con esas personas y lo establecen, van a tener un grupo increíble porque así lo estoy haciendo yo. Y ser honesto en la conversación, no dejarte pasar rollo. Sí, o sea, habla de tu susto, habla de tu vulnerabilidad, habla de las cosas que te ponen demasiado inseguro, porque chances are, muchas más personas lo están sintiendo. Sí, y hay gente que de repente tú le hablas de tus cosas y resultó que el otro dice, mira, me pasa esto. Y tú ni te lo imaginabas. Y es como que lo mejor es poder ser sincero y tener un entorno que sea así de saludable, que tú le puedas decir,
no sé, lo llamas. Hay veces que yo ni siquiera, no sé, a mí no me gusta llamar por teléfono, pero si yo llamo a un amigo es porque necesito decir algo puntual y chao, ¿cachai? Entonces, como a mí que... me encanta que me llamen. ¿Sí? Ay, no, a mí no me gusta mucho eso de las llamadas, pero si lo hago es puntual o llamo a mis amigos es para hablar. Como que me puedo poner a trabajar y hablar con mis amigos, ¿cachai? Sí. Yo cuando eso es lo que hago. llamo, aprovecho. Exacto. Y me gusta, a mí, por ejemplo, me gusta eso y con mis amigos hacemos eso. A veces están, por ejemplo, Oliver trabajando en su casa y yo aquí trabajando en mis fotos y nos llamamos y nos acompañamos. Sí. Como que trabajando. Entonces, como que si tú tienes, o sea, haz como deals con tus amigos. Me gusta. ¿Cachai? Entonces, es una buena propuesta para terminar. Sí. Haz deals con tus amigos, o sea, como tratos, como negociaciones con tus amigos con respecto a la amistad. Véanlo como un negocio. Qué lindo. Sí, como que esto es recíproco, yo te voy a decir cuando las cosas no están funcionando. Exactamente. Y cuando tengas momentos de incertidumbre, call a friend. Call a friend. Me gusta eso que sea el último detalle. Call a friend. Sí, me gusta. Cheers. Cheers, friend. ¿Te gustó? Me encantó. Sí, a mí igual. Me lo tomé todo. Gracias por estar en el White Dragon Podcast. Gracias por estar en Letters to Myself Podcast. Vamos a ver si que a la gente le gusta y seguimos con esto. Sí, sería como una sección. La podríamos hacer una sección. Mira. Como que Drinks with Annie and Eva. O Eva and Annie. Nice. Sí. Coffee drinks, sí. Sí. Bueno, drinks, porque pudiese no ser coffee. No, La idea es que varía. Vamos a manifestar esto, por favor. Sí, manifiesten con nosotras. Miren, esto es una especie de visualización. Para los que nos estén viendo en video, tenemos un... Wild Protein Coffee Drink. Yo soy obsesionada con Wild Protein, para serte muy sincera. Y yo le dije, Annie, hay este drink que me encanta, y tú como, ya voy. Sí, probémoslo. Sí, y yo probé este que es Iced Coffee, Shake and Go. ¿Tú tomaste? Surprisingly good. Vainilla. Sí, Shake and Go. Sin 15 azúcar. gramos de proteína. Sí, está súper genial el sabor. Lo estudiaría un poquito más, pero dice excelente fuente de proteínas. Así que esto lo trajimos hoy para probarlo, ver cómo sería un sponsor dentro de nuestros podcasts. Y manifestar juntos. Sí, todo paso de manifestación comienza así. Lidiando con la incertidumbre. Y lidiando con la incertidumbre porque no tenemos idea de lo que va a pasar. Cheers. Pero confiamos en que todo va a estar bien. Comparte este episodio, coméntanos, escríbenos. Suscríbanse. Para la gente que está en Spotify, nos puedes mandar un comentario por ahí también. Spotify admite audios también. Ay, si les gustaría una sección de esto de Dreams with Annie and Eva y enviar como un audio para que hablemos con respecto a eso y respondamos sus preguntas, entren en Spotify y déjenos un audio en el episodio. ¿Me encantó? Sí. Ya, pues. Sí, me encanta. Nos vemos para la próxima. Sí, nos vemos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Ivani Avani o White Dragon Podcast y Annie Martínez y Letters to Myself, y también seguirnos en nuestras plataformas de podcast que serían Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts y YouTube. Y YouTube, suscríbanse. Ya, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.